Un montón. Hemos hecho esto un montón de veces. ¿Cómo no íbamos a poder hacerlo ahora? Hola, ¿qué tal, chicas y chicos? Bienvenidos una vez más a este canal. El vídeo de hoy es un poquito un capricho mío, porque si no recuerdan, y si no lo recuerdan, les dejo un enlace en la parte de aquí arriba. La semana pasada, la anterior, perdón, les traje un vídeo sobre todo lo que he leído de enero hasta mediados de mayo, más o menos. Entonces, eran muchos libros, porque de hecho creo que llevo ya 76 libros más o menos, 17 de ellos son manga y son una misma historia, así que yo creo que diríamos unos 60. El caso es que son muchos libros y no de todos pude hablar todo lo que quise y ni de todos pude recomendar correctamente como a mí me habría gustado. Entonces, este vídeo es más que nada para resumir, condensar ese libro y hablarles de ese vídeo, perdón, y hablarles de los libros que dejaron una pequeña huella, hicieron impacto en mí y que me gustaría desarrollar un poquito más esas ideas. Oh, hay un señor mirándome como con mucha curiosidad. Adiós. Chao. El primer libro que sí recomiendo se titula Tengo un nombre y está escrito por Chanel Miller. Y aquí es donde entra en juego ¡chan, chan, chan! Mi agenda. ¿Cuándo leí este libro? No me acuerdo. Esta es una autobiografía donde Chanel nos cuenta, nos explica qué es lo que le sucedió una noche en la que salió con su hermana de fiesta. Estaban en el campus universitario donde ella fue estudiante y donde su hermana lo era en ese momento. Alguien la drogó, aprovechó que se quedó sola y abusó de ella. Chanel denuncia lo sucedido, pero es que no solo recibe apoyo de mucha gente que la conoce y de gente que cree en lo que ella está diciendo, sino también recibe ataques de todos los que consideran que ha arruinado la vida de ese muchacho. Pero es que aquí Chanel nos cuenta cómo este muchacho arruinó su propia vida y no solamente desde un sentido físico del decir siento que alguien ha hecho cosas con mi cuerpo que yo no quería, sino su mente. Este libro es un poco, a mí me resultó un poco fuerte en ciertos momentos. Tuve que incluso parar el audio, porque lo escuché en audiolibro, tuve que parar el audio porque sentía demasiadas cosas y de hecho se me acaba de erizar los vellitos de los brazos. Porque era una historia bastante intensa. Me pareció que Chanel describía muchísimo todo lo que le sucedió, todo lo que ella recuerda que le sucedió, lo que le contaron y todo lo que le estaba pasando mentalmente después de este episodio en su vida. A raíz de la denuncia que ella puso, tuvo que ocultar su nombre para recibir supuestamente menos acoso, pero aún así mucha gente la reconocía por la calle y ella se sentía un poco paranoica. Es lo que al menos se transmite a través del audiolibro, a través de su historia. Toda esa paranoia, todo ese estrés, toda esa contención, esa falta de identidad después de este suceso. El siguiente libro se titula El tercer amor de Hiromi Kawakami. He tenido que mirarlo. Esta historia se desarrolla en Japón y conocemos a Riko. La conocemos desde que es pequeña y vemos toda su infancia y cómo se relacionaba ella con sus compañeros de clase. Riko no era una niña muy amigable, una niña que supiera compartir con otros niños, era una niña muy suya. Se enamora perdidamente de un amigo de su padre, es un amigo joven, ¿vale? No vamos a pensar que tiene 50 años. Es un amigo joven, igual le saca a ella unos 10 años, eso sí, pero sigue siendo un amigo joven. A medida que va creciendo, este amor se intensifica, se vuelve casi una obsesión, hasta que esta chica, Riko, consigue casarse con el amor de su vida, ¿vale? No recuerdo su nombre, ya me conocen. ¿Cuál es el problema? O al menos yo lo veo como un problema. Es que este chico se casa con ella, pero yo creo que no sabe muy bien si realmente quería casarse, porque él lo que quería era vivir la vida y estar con más mujeres. Así que no es que le dé una buena vida matrimonial a Riko. Ella se siente muy decepcionada, muy estresada, no sabe cómo manejar esta situación, acaba haciendo cosas que no debería hacer. Y entonces se reencuentra con el antiguo conserje de su escuela. Pero al mismo tiempo que se reencuentra con este hombre, empieza a tener unos sueños bastante extraños. Riko es capaz de meterse cada noche en la piel de una muchacha de otra época.
A través de esta experiencia y de estar en la piel de otras mujeres, Rico va a aprender sobre resiliencia, sobre el amor en la piel de otras personas, sobre la pasión, sobre cómo gestionaban estos sentimientos en otras épocas. Y todo esto lo va a poder trasladar a su vida diaria. Y ni así se dio cuenta de que tenía que dejar a este hombre. Ni así. Este libro me pareció muy interesante por muchos aspectos. Primero porque yo no me esperaba que la historia se fuese a desarrollar de la manera en la que lo hizo. Yo pensaba que esto iba a ser la obsesión de Rico por su marido. ¿Por qué no me apunté el dichoso nombre? Y realmente ni siquiera vi venir el amor que sintió por iba a decir su conserje, es que no era su conserje, el conserje de la escuela, que por cierto se llama el señor Takaoka. A este sí le puedo dar nombre. Pero es que aún más interesante me pareció su experiencia dentro de los cuerpos de estas otras chicas. A mí muchas veces me gusta que cuando algo ocurre en una historia me expliquen por qué está ocurriendo o me den aunque solo sea un acercamiento de por qué se da esta situación. En este libro no pasa eso, parece un poco realismo mágico porque suceden estas cosas, nadie explica nada y se toman por normales además. Pero fue precioso ver cómo Rico iba cambiando poco a poco y el amor que al parecer realmente sentía por su marido iba mutando al mismo tiempo que ella iba cambiando de cuerpo. Iba entendiendo un poco más la perspectiva de su marido, como si esos sentimientos que tenía cuando era joven, cuando era adolescente, se fuesen calmando, se fuesen tranquilizando y ella pudiera verlo con otros ojos, con unos ojos reales, de adulta, de alguien que no idealiza a su pareja. Aunque habría preferido que el tipo se lo mereciera. De verdad que sí. Tanto trabajo para eso. Bueno, el siguiente. Ya les dije en el vídeo anterior que me ha dado desde que empecé el año, me ha dado mucho por las novelas asiáticas. Y esta es una novela japonesa. Creo que la anterior también lo era, de una autora japonesa, quiero decir. Este se titula Joroba y está escrito a ver si lo digo bien, Sao Ichikawa. Sao Ichikawa. La protagonista se llama Shaka y ella tiene un problema muscular congénito. Es una enfermedad que la deja prácticamente paralizada. Su cuerpo se ha deformado, siente mucho dolor y por lo tanto tiene que estar casi siempre conectada a máquinas para que hagan funciones vitales y que no muera. Esto hace que Shaka viva sobre todo aquí arriba, en su mente. Y por supuesto también conectada a internet, expresando cuando puede lo que siente. Se conecta mucho a Twitter y escribe muchas cosas en Twitter. Una de ellas le llama la atención a una persona que resulta que trabaja en el sitio donde a ella la cuidan, porque dado que sus padres murieron hace muchos años, la dejaron en una institución para que cuiden de ella. Esta persona es un joven cuidador que va a intentar hacerle el favor que ella ha pedido online. No les puedo decir mucho sobre este libro porque la verdad es que es muy corto y si digo cualquier cosa me da la impresión de que voy a spoilear mucho. El caso es que Shaka lo que quiere es, o lo que siempre escribe es sobre cosas que a ella le gustaría hacer, pero dada su condición no puede. Son un montón de cosas, algunas muy normales, como el irse a tomar un helado sin tener que ventilarse los pulmones porque a lo mejor algo del helado le ha caído dentro. No sé, tener relaciones con una persona, por ejemplo. Cosas normales, cosas de una persona normal y corriente, pero es que ella no puede hacerlo. De hecho, incluso su trabajo es online, es escritora o algo parecido, porque de hecho el libro empieza de una forma muy interesante, que fue lo que a mí me llamó la atención. Yo creo que la intención de esta autora, o parte de la intención al escribir este libro, era el visibilizar o por lo menos hablar del tema de la gente con minusvalías y su derecho a tener una vida digna, a tener experiencias como cualquier otra persona, a que se le facilite la posibilidad de tener esas experiencias. Porque al Shaka lo cierto es que casi que se la mira mal por decir que quiere hacer esto o quiere hacer esto otro. El final de este libro es una cosa súper extraña. Ya les digo que no les voy a hablar mucho sobre lo que es la trama en sí, pero es que si lo leen, por favor, sin spoilers, díganme en los comentarios qué les pareció el final de este libro. Eso es todo. El siguiente libro no es un solo libro, es un título, debería decir. Y es lo que hace que mi reto de este año se haya acelerado muchísimo más.
El manga entero se llama Rastros de Sangre y está escrito por Shuzo Oshimi. Antes de empezar este manga, yo ya había oído muchas cosas de él. Muchísimas. Casi que me había hecho spoiler de todo, de cada uno de los tomos, porque me vi muchos blogs de gente leyendo este manga, que es súper largo, tiene 17 tomos. Nuestro protagonista se llama Seiichi, es un adolescente bastante tímido, bastante retraído, un poco introvertido, pero lo cierto es que yo creo que su personalidad tiene mucho que ver con el hecho de que su madre sea sobreprotectora, que está muy bien hasta cierto punto que quieras proteger a tu nene de que le pasen cosas malas, pero es que esta señora también lo previene de que le pasen cosas buenas. Y esa es la parte que a mí me ha fastidiado durante todos los tomos. Y bueno, es lo que hace que la historia sea la historia, Juliana. Un fin de semana, Seiichi se va con sus padres, sus tíos y su primo a una excursión por el campo. Un accidente va a hacer que la vida de Seiichi dé una vuelta impresionante y que afecte sobre todo a su madre. Yo creo que este es el punto en el que mi forma de pensar sobre esta novela, sobre esta saga, cambió muchísimo, porque yo pensaba que era terror psicológico y hasta cierto punto pude ver ese terror y sobre todo pude ver la parte psicológica de la historia. Pero es que aquí entonces pasa a ser algo psicológico, o sea, algo psicológico, eso fijo, un drama, un thriller, un misterio, un suspense. La historia tiene muchas cosas, tiene muchas mezclas de género y yo creo que todos esos aspectos los explora el autor bastante bien. La dinámica familiar me pareció muy interesante y la intensidad del drama, sobre todo, se mantuvo durante casi toda la historia. Yo creo que si me fallaron algunos tomos, fueron casi los últimos. Pero fue como que, digamos, que el 8 y el 9 fueron un poco flojitos, pero del 10 y el 11 remontó. Bueno, y el último libro de estos 5 se titula La Bona y está escrito por Otessa Moshbeck. Moshbeck. Me encanta ese apellido, aunque no sepa pronunciarlo bien. La Bona. La Bona es un lugar maravilloso, tranquilo, pacífico, donde vive gente de todo tipo. Este libro es que no sé ni siquiera cómo describirlo exactamente. Es una historia de personajes, ¿vale? Vamos a empezar por allí. Es una historia de personajes. Tenemos a Marek, es el niño jorobadito, que si me recuerdan en el último vídeo, les decía que se parecía mucho al jorobado de Notre Dame, por su aspecto al completo. Tenemos a Jude, su padre, tenemos a un cura que realmente no cree en Dios, tenemos a Willem, que es el dueño de la Bona, dueño del pueblo y que pone las reglas, las normas, es prácticamente Dios en esta historia. Y bueno, tenemos a muchos otros personajes de una moralidad cuestionable. Este es un libro en el que en realidad pasar no pasa mucho, pero al que no puedes dejar de leer. Es como que necesitas saber lo que sucede en la vida de estas personas. Si se han caído, si se han matado, si la última sequía les ha producido mucho daño. Quieres saber todo sobre estos personajes porque de alguna manera te dan asco, pero al mismo tiempo te preocupas por ellos. Este libro explora mucho la condición humana, el lado feo de nuestra existencia, el lado feo de nuestras personalidades. Mientras lo leía tuve muchas dudas, no sabía qué era exactamente lo que estaba leyendo, no sabía si me estaba gustando y necesitaba que alguien me dijera si este libro era bueno o no era bueno. El caso es que yo no podía dejar de pensar en él, así que busqué reseñas en sitios, en vídeo, en escrito, en lo que pudiera servirme para orientarme. Y alguien mencionó que este libro es como una especie de cuento de hadas moderno. Y tiene toda la razón. Cada vez que salía una parte en la que Willem, por ejemplo, intentaba engañar a los ciudadanos de La Bona, decía, esto tranquilamente lo puede estar haciendo un político de hoy en día. Yo no me meto en política. Para mí, en mi opinión, no hay un solo personaje, además, que se haya ganado mi simpatía. Todos son horribles, todos son... Incluso Marek, que me parecía al principio que era el protagonista, el principal, por el que debía, no sé, dar algo. Pero al final dije, eres tan horrible como tu padre, como la vecina, como la viejita que dice que es curandera. Y a pesar de todo, creo que es uno de esos libros que merece la pena, aunque solo sea para que nos haga sentir cosas o nos obsesionemos y pensemos todo el tiempo en este libro. Ok, los siguientes 5 libros son por los que yo no doy un duro y que aún me sigo preguntando por qué los terminé. Porque no eran...
no eran lo suficientemente entretenidos o me dejaron, o sea, es que no sentí nada por estos libros, no sentí nada, no recuerdo gran parte de las tramas y cuando recuerdo algo de alguno de estos libros, lo que me viene a la mente es ¿por qué lo leí? En fin, el primero sería This is how you lose the time war y está escrito por Amal El Motar y Max Gladstone. Miren, no voy a intentar ni siquiera leer lo que escribí como reseña personal en mi cuaderno de notas porque son 4 líneas. Es que no es nada. Es que no es absolutamente nada. Y créanme que intentando hacer el vídeo anterior y este vídeo he seguido leyendo lo que yo he escrito en Goodreads y digo, es que no sé, yo creo que mi mente se evadió cuando escribí estas cosas. Pero yo creo que tengo ahora más clara la sinopsis de esta historia, la sinopsis. Tenemos a 2 razas, estas razas están en constante guerra, en constante lucha, y entre estas 2 poblaciones hay 2 personas o 2 seres que se han enamorado sin querer. Empiezan comunicándose pues, para hablar sobre la situación política de esta guerra, sobre la situación en la que están, sobre la siguiente guerra, etcétera, y acaban enviándose el uno al otro cartas de amor. Lo curioso para mí en este caso es que, bueno, primero que todo esto está catalogado como una novela de ciencia ficción, pero yo diría que también es romántica. Estos 2 personajes son algo así como el viento y el sonido de no sé qué, un sonido. Ay, Dios mío. La verdad es que no sé ni cómo se come eso. Pero estas dos entidades se enamoran muy bonito. Y yo sé que mientras estaba escuchando el audiolibro, a mí me parecía precioso todo lo que se decían. Me encantaba Rojo, porque se identifican así. Uno es rojo y otro es azul. Si ven la portada, los pajaritos son de esos colores. Pues Rojo era como muy dicharachero, muy extrovertido, era como atrevimiento, todo eso, ¿vale? El otro lado azul era mucho más tranquilidad, mucho más paz, supongo que porque es azul, pero rojo era fuego, vamos a decirlo así. Y sí, se enamoran y la forma de escritura, el estilo de escritura de estos 2 autores es precioso, lo puedo admitir, pero el libro no me dice nada. Si tengo que luchar para recordar lo que escuché o leí, el libro no me merece la pena. De verdad les digo, no me merece la pena porque significa que no he podido entender exactamente el mensaje de los autores. Y no me vale. El siguiente se titula Blankets y está escrito por Craig Thompson. Esto yo creo que pretendía ser una autobiografía. Es una novela gráfica. Este autor, de hecho, tiene varias novelas gráficas que espero que no sean todas autobiográficas porque de verdad que este señor ha tenido una vida un poco extraña. El libro empieza con Craig desde que era un niño. Nos cuenta la relación que tenía con su hermano y aquí es donde yo me confundo porque pensaba que iba a ir por un camino y acabó yendo por otro. Durante su infancia parecía que tenía una relación familiar bastante turbulenta. Yo tuve la impresión de que su hermano sufrió de algún tipo de abuso, de alguna manera, que no lo sé porque pues no habla más del tema. Craig empieza a interesarse mucho por la religión, sus padres de hecho son bastante religiosos, acuden constantemente a la iglesia y cuando es un adolescente cree que va a hacer carrera en la iglesia, que se va a convertir en un cura, hasta que conoce a una chica. Se enamora de esta chica, pero Craig tiene un problema y es que él no sabe quererse y por lo tanto no sabe querer a otros. Esta es la parte que me pareció más interesante del libro porque debo admitir que sí que me interesó algo de esto. Y es la mentalidad de este personaje. Cómo se castigaba por sentir cosas que son muy normales, sobre todo a su edad, con 16, 17 años. Cómo se castigaba por las palabras que decía, por cómo pensaba, porque si algo no iba acorde a como la quería la iglesia o como se supone que lo quiere Dios, entonces es un pecado. Y me pareció muy decepcionante que el autor no haya acabado enlazando esto correctamente con el resto de la historia, porque luego hay una especie de salto
en la que uno dice, vale, ¿y qué pasó entonces? ¿Por qué no me cuentas, no me muestras? Esto es un cómic, una novela gráfica. Es el lugar perfecto para que me muestres qué es lo que sucede. Porque el libro es realmente grande, es larguísimo. No sé si tiene 500 páginas para hacer una novela gráfica y no enseña nada. Simplemente nos dice, bueno, pues ya después de esto sucedió esto y acabé aquí y ya está. Y todo lo que pasó en medio yo no lo vi. Y si no lo vi, no pasó, realmente. Esa parte fue bastante decepcionante. Es lo único que digo, que si no me vas a mostrar las cosas, no empieces siquiera, porque eso es como empezar un chisme y dejarme a la mitad y yo ya no me entero de nada. Y estoy pensando todo el rato en, ¿cuál es el chisme? ¿Cuál es realmente el chisme? El siguiente libro se titula El cielo es azul, la tierra blanca, de Hiromi Kawakami. Si se dan cuenta, esta es la misma autora del Tercer Amor, un libro que me gustó mucho, que sí que recomiendo, pero en contraposición tenemos este que realmente no sabemos ni lo que es. La autora aquí nos presenta a una mujer, Tsukiko, tiene 38 años y no hace mucho con su vida. Es bastante tranquila, pero es que es muy asocial. A la señora no le gusta mucho como salir, como estar de fiesta por ahí, tener amigos con los que conversar, pero se encuentra o se reencuentra con un antiguo maestro de su instituto. Empiezan a reconectar, a hablar sobre sus vidas, y lo cierto es que esa conexión que surge entre ellos es a través del alcohol, porque lo único que hacen a lo largo de todo el libro es beber cerveza y alcohol fuerte, aguardiente o algo así, sake. Este profesor con su Kiko empiezan a tener una especie de relación, una relación que al principio es de amistad, en medio también es de amistad, y solo al final, pero muy al final es cuando vemos que hay un amor de verdad intenso entre ellos dos. Vale, es que a mí este libro lo que me decepcionó es que se suponía que era una novela romántica y yo solamente veía el día a día de estos personajes o los encuentros alcohólicos de estos personajes. El amor no lo sentí y cuando surgió me pareció muy forzado. Bueno, esto creo que sí que lo dije en el vídeo anterior, que no parecía natural, no me resultaba fácil escuchar, bueno, leer a Tsukiko decir o expresar todo lo que sentía por el profesor. De hecho, ni siquiera mencionan muchas veces el nombre del profesor, o sea, no se trata solo de que yo tenga poca memoria para los nombres, sino que el nombre de este señor solo lo mencionan dos veces. ¡Dos veces! El libro es muy corto, sí, pero aún así deberían haberlo mencionado muchas más veces, casi tanto como Tsukiko. Y entiendo lo que quiere decir, entiendo que se habla mucho más de la identidad de ella que de él. Él es prácticamente un misterio para la propia Tsukiko, pero es que esto es lo que hace también que me resulte tan incómodo que se hayan enamorado cuando ni siquiera saben nada del uno del otro. Y lo cierto es que el profesor además la sigue tratando a ella como si fuera una niña. Claro que para la edad que se llevan, técnicamente, ella es una niña. Pero aún así, quiero decir, sabes que estás como una adulta, ¿verdad? ¿No? Vale, pues eso. Mira tú por dónde, Juliana del futuro, te lo voy a poner fácil porque aquí no vas a tener que poner la imagen. ¿Eh? El siguiente libro se titula La página 428 y está escrito por Javier Muñoz Villén. ¿Saben cuánto me costó leer este libro? Sé que este no sale en el... o no, o sí. No. No sale en el video anterior, ¿vale? Porque lo acabé a principios de este mes, junio. Me ha costado alrededor de 4 meses leer este libro y no es que tenga realmente muchas páginas, ni siquiera llega a la página 400, o sea, no hay una página 428, son 399. Sí, 399. El libro es muy confuso, el libro tiene demasiados personajes que por momentos se hacen difíciles de seguir. La historia transcurre en distintos tiempos y hasta que no llegas casi al final no te das cuenta de que son distintos tiempos y que nunca van a casar los personajes. Porque yo muchas veces decía, pero ¿por qué este personaje está hablando de esto y aquí en esta otra línea no aparece lo que ella ha hablado? Porque no están en la misma época. Por eso, Juliana, por eso es tan confuso. Vale, les digo de qué trata, porque no les he dicho nada. En 1979 encuentran un cuerpo, el de Anne Sullivan, mutilado. La han asesinado brutalmente.
Hay 2 policías que están en búsqueda de este asesino porque no es el primer cuerpo que van a encontrar, o sea, es un asesino en serie. Llevan ya unos 3 o 4 cuerpos. Y la verdad es que esta línea me pareció interesante, tiene personajes muy peculiares. Por otro lado, tenemos a una psicóloga policial, sí, una psicóloga que trabaja en un departamento de policía, se llama Catherine Novak. Su línea temporal, es que me acabo de dar cuenta de que lo dice en la parte de atrás y no lo recordaba. La culpa es mía, pero aún así este libro es muy confuso. Su línea temporal transcurre 40 años más tarde del asesinato de Anne. La tía de Catherine le dice en su lecho de muerte que lo que ella creía que les había sucedido a sus padres no era real, no era cierto y que probablemente su padre todavía siga vivo. Entonces Catherine va a empezar una investigación por su propia cuenta para averiguar quiénes eran sus padres, qué sucedió con ellos y dónde puede estar su papá. Daddy issues. Y ella es psicóloga, debería saberlo. Daddy issues. Como pueden ver, son como 2 investigaciones diferentes en diferentes tiempos, pero que de alguna manera tienen una conexión. Una conexión que yo no me creía en ningún momento. En ningún momento. Eran como... Ay, es que no sé cómo decirles. Es como cuando yo me hago la línea del ojo en la parte de arriba y una va a su bola y la otra va por otro lado. Que, como escuché a una chica una vez en YouTube, no son hermanas gemelas, son primas. Y ahora se me está yendo la olla porque se me está haciendo tarde. Sé que para mucha gente este libro va a ser un 10 de 10, un 5 de 5 o un 4 de 5. Pero a mí algunos personajes incluso me fallaron mucho. Catherine, por ejemplo, fue uno de esos. Es una psicóloga, pero yo creo que no vi ese aspecto de psicóloga en ninguna de los momentos que pasé con ella a lo largo de estos 4 últimos meses. No, espérate, déjame hacer las cuentas bien. ¿Cuándo empecé esto? ¿Abril? ¿Marzo? Pasó mucho tiempo. Demasiado tiempo. Sé que los libros son historias que no han sucedido ni están sucediendo realmente, pero cuando yo abro estas páginas, yo espero creerme todo lo que está pasando aquí. Y aquí lo único que sucedió fue que me aburrí como una ostra y que retrasé muchísimo el momento de leer este libro. Y tiene lo suyo, porque cada capítulo es súper corto. Cada capítulo igual tiene 2 páginas, 3 páginas, no tiene mucho. Y aún así, es que llegué a un punto en el que ni siquiera me interesaba saber cómo iba a acabar. Pero dije, no puede ser que lo abandone cuando ya llevo un 70% leído. No puede ser, ¿por qué sigo haciendo esto en 2026? ¿Por qué me torturo así? La portada dice, piénsalo 2 veces antes de pedir ayuda. Yo digo, piénsalo 2 veces antes de empezar este libro. Vale, el último libro de estos 5 se titula Asami, el club de Mitsuko, y está escrito por Aki Shimasaki. Yo esto no lo sabía hasta que me hice la reseña personal de mi cuadernito precioso, que esto es una pentalogía, que aquí hay 5 libros, que realmente no sería una saga como tal, porque no siguen a los mismos personajes, pero sí que se mencionan a los mismos personajes. Y esta de aquí es la primera novela de esas 5. Mitsuo es un hombre que divide su tiempo entre su trabajo muy ocupado y su familia. Su único hobby es ir a un club para ver a chicas, para estar con chicas, para compensar lo que le falta en casa. No lo digo yo, juro que no lo digo yo, esto lo dice la sinopsis del propio libro. En este club al que él frecuenta es donde se reencuentra con una antigua compañera de instituto llamada Mitsuko. Sus encuentros son cada vez más frecuentes y Mitsuo empieza a sentir cosas muy intensas, Mitsuko también. Aquí para mí el problema fue el personaje de Mitsuo. Seguimos su perspectiva, es a él a quien escuchamos todo el tiempo, son sus pensamientos. Y lo que ha hecho este hombre con Mitsuko es crear una idea, una imagen de alguien que no existe. Mitsuko lo que hace, porque la conozco de otro libro que leí donde se centra sobre todo en ella, y yo conozco su parte, su forma de vida, y no casa en absoluto con nada de lo que este hombre se piensa. Él la ha idealizado, ha creado una imagen de ella que no existe. Y luego le echa la culpa cuando esta imagen no casa con la realidad. Y no saben la rabia que eso me da.
Esto es algo que debería hablar con mi terapeuta, no por YouTube. Bueno, en estos 5 yo quiero hacer una mención especial porque hay un libro que intenté leer y no pude acabar. Bueno, ya vieron en el vídeo pasado que hubo muchos libros que no pude acabar. Pero aquí quiero mencionar sobre todo a Martina con vistas al mar, de Elizabeth Benavent. Con este libro decidí que no quiero leer más a esta autora. No por nada personal, sino porque sus libros con todos sus personajes me caen mal. Me parecen todos iguales, y excepto el que leí de no sé qué, de las canciones, de unas canciones. Somos canciones o algo así. Bueno, fue el único libro que me pareció que tuvo un poquito de diferente. Sin embargo, creo que si lo pienso es porque no recuerdo muy bien cómo iba ese libro, ni cómo eran sus personajes. Tampoco era muy crítica cuando lo leí en su momento y ahora lo soy un poquito más. Y necesito que mis personajes me den algo más que lo superficial que me dan los de Elizabeth Benavent. Bueno, mi gente, yo creo que ya vale despotricar tanto de personajes y de autores y de sus libros que no valen para nada. Yo los voy a dejar los voy a dejar aquí. Díganme ustedes cuáles fueron el peor o el mejor libro que han tenido, la mejor lectura que han tenido a lo largo del año, en lo que va de año. Bueno, como siempre les digo, porfa, denme un like, suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho y no olviden darle a la campanilla de notificaciones para saber cuando subo un nuevo vídeo. Ay, llevaba tiempo sin decir eso. Y lo he dicho de carrerilla, qué orgullosa estoy de mí. En fin, que nos veremos en el próximo vídeo. Recuerden que si no leen no pasa nada, pero que si leen pasan un montón de cosas. Como leer un montón de libros, pero que solo unos pocos se merezcan el podio, el más de lo más. Hasta la semana que viene. Adiós.